Benvinguts i benvingudes. Muy buenas. Bueno, és la primera sessió del grup de lectura de creixement de la línia establerta, línia d'innovació de Som Comunitats, no? Dirigida i dedicada a les comunitats energètiques de l'economia social. La sessió d'avui la podem anar fent en català i en castellà. Ens agradaria que aquesta sessió tothom s'expressés amb la llengua que estigui més còmoda, però per això serà necessari que parlem d'una forma lenta, que es pugui entendre, perquè hi ha persones d'arreu de l'estat espanyol i, per tant, seria convenient que siguem empàtics i empàtiques amb totes les persones que hi ha aquí avui. Yo aniré alternant. Entonces, a partir de aquí, hemos decidido desde Son Comunitats desarrollar una línea de crecimiento y para ello quisimos confiar en el Observatorio para la Deuda en la Globalización. Esta organización ha sido un referente en temas de crecimiento, en temas de extractivismo, en temas de deuda hacia países del sur global. Y por eso, después de unas conversaciones, vimos que la propuesta que se hacía estaba muy en línea a los valores del cooperativismo y de la economía social. Y para ello, pues después de estas conversaciones, pues decidimos, lo teníamos muy claro, que además con el trabajo que han hecho, que os convidamos a que visitéis la página del observatorio odg.org, si no me equivoco, .org, y revisar toda la documentación, todas las guías, todos los recursos que han creado, porque son realmente un trabajo excelente y de donde yo en muchas ocasiones he sacado mucha bibliografía. A partir de aquí, no me enrollo más. Voy a dar palabra a Julia. Hoy del ODG está Julia y Ana Celma, Julia Martí y Ana Celma del ODG. También está Ondits Portabella, que también forma parte del equipo de Son Comunitats, pero ella está desde Tandem Social, porque Son Comunitats es un proyecto de intercooperación de varias cooperativas. Y a partir de aquí, Julia, todo tuyo. Muchísimas gracias por el trabajo hecho. Vale, moltes gràcies, Roger. Benvingudes, bienvenidas, ongi etorri a todas y todas. Y la verdad es que muchísimas gracias por la tremenda respuesta que habéis dado a esa convocatoria. Hoy quizá es el primer día y no vamos a ser tantas, pero ha habido como más de 100 inscripciones o gente que ha mostrado interés en participar en alguna de las sesiones. Así que, bueno, creo que va a ser un espacio muy interesante de debate y además, bueno, como decía Roger, ¿no? De poder traer esas reflexiones en torno al decrecimiento a las comunidades energéticas, ¿no? Y ver en qué podemos complementarnos. También para nosotras, para el ODG, pues nos parece súper interesante poder hablarlo y debatirlo con todos vosotros y vosotras, porque creo que desde la práctica, ¿no? Y desde el conocimiento que tenéis de estar creando comunidades con todos los retos que esto supone y demás, creo que con todos los debates que también tendréis en vuestros espacios, pues creo que va a nutrir muchísimo, ¿no? También los debates en los que estamos como ODG también, porque en realidad justo estamos empezando a trabajar más sobre este concepto, ¿no? Que, bueno, hasta ahora lo teníamos ahí como una herramienta más, pero ahora, bueno, desde hace un tiempo decidimos como empezar a trabajarlo un poco más. Varias cosas antes de empezar como con la introducción más del concepto, ¿no? y de la sesión de hoy. Como sabéis, este grupo de lectura lo vamos a dividir en 4 sesiones. Esta primera más introductoria y luego las siguientes ya como para ir entrando en algunos aspectos más concretos. Un pequeño recordatorio por si no las tenéis apuntadas, la próxima va a ser el 30 de abril,
la que estará Luis González haciendo la introducción, y ahí hablaremos un poco más de los límites, ¿no? De por qué hablamos de límites, si nos es útil ese concepto. Luego, el 8 de mayo, contaremos con Yayo Herrero para hacer la introducción, y Yayo nos va a ayudar a debatir más sobre las necesidades, ¿no? Que es algo que también es como muy importante, ¿no? Cuando hablamos de transformaciones ecosociales, como pensar cuáles son esa, ¿no? Esa idea de suficiencia, ¿no? Que a veces sale. Y por último, el 21 de mayo estará Alfons Pérez, compañero del ODG, y él hablará un poco más de algo que seguro que todas vosotras tenéis también como mucho más en mente, que es el papel de las comunidades, ¿no? Y la construcción de comunidad y los retos que eso conlleva en relación también a esos debates sobre decrecimiento y energía. Todas las sesiones van a tener un formato parecido. Vamos a tener esa primera parte de introducción en la que pues, cada una de las invitadas vamos a comentar un poco, ¿no? Como para abrir el debate. Eso va a durar unos 15-20 minutos o un poco más según el día. Y luego ya nos vamos a ir al debate, y para ello vamos a hacer pequeños grupos. Luego Roger nos va a ir metiendo en salas de Zoom aparte. Va a ser fácil, no vais a tener que hacer nada. Vais a ver que os lleva solo el Zoom a la sala que os haya tocado, y ahí ya luego, cuando termine mi parte, os explico un poco más cómo van a funcionar esos grupos. Y luego la idea sí que va a ser como poder, antes de irnos, volver a plenaria, ¿no? Volver a vernos todos y todas las caras para poder compartir un poco y saber al menos de qué se ha hablado en los otros grupos. Y esa parte también nos viene muy bien a nosotras para también poder hacer un poco de relatoría sobre eso, ¿no? Porque hay mucha gente que ha mostrado interés pero que no va a poder participar, entonces poder hacer una devolución de algunas de las ideas que salgan. Bueno, creo que eso es todo en relación a la metodología. Si tenéis dudas o comentarios o propuestas de cambio de cara a las siguientes, pues nos las podéis hacer llegar, ya sea ahora en el chat o a través del correo. Tenéis todas y todos mi correo, porque fui la que os mandé el link. Entonces, bueno, pues eso, bienvenidas también propuestas y dudas. Voy a compartir la presentación. ¿Vale? Espero que se vea bien. Bueno, mi parte de hoy va a ser más introductoria. Voy a luego hablar un poco más de la lectura que teníamos, ¿no? Que os mandamos para el debate de hoy, pero no me voy a centrar solo en esa lectura, sino que también voy a dar como unas pinceladas más sobre este concepto del decrecimiento, que nos lleva a hablar de eso, también cómo podemos ampliar la mirada para incorporar otras perspectivas, pues desde el ecofeminismo y la decolonialidad. También yo creo, como para poner un poco encima de la mesa todos los debates que nos surgen en relación a este tema, y luego ya en las siguientes sesiones y luego bueno, y en el debate en grupos, pues vamos a poder profundizar un poco más en las cosas que vayan saliendo. Bueno, más o menos, no sé si me va a dar tiempo de todo, porque creo que he sido un poco demasiado ambiciosa, pero esto sería como el menú para mi presentación, ¿no? Lo que os decía, pues es hacer un poco de crítica al crecimiento, ¿no? Porque si hablamos de crecimiento es porque el crecimiento no nos gusta. Explicar un poco cuáles son estas críticas. Intentaré también relacionarlo un poco con energía, ¿no? Porque al final, sobre todo, ¿no? Queremos, y creo que a todos y todas os interesa el tema de la energía, entonces también vamos a irlo vinculando a eso. Y luego hablaremos más del decrecimiento y qué nos mueve en relación a escenarios de futuro. Bueno, así como muy brevemente, seguramente todos y todas ya tenéis como muy claras algunas de estas críticas, ¿no? Que se hacen al crecimiento. Además, eso no es nuevo, no solo viene de la teoría del decrecimiento. De hecho, ya desde los feminismos o desde la economía ecológica hace mucho tiempo, ¿no? Que se critica esa idea de que el PIB marque la idea de desarrollo, la idea de prosperidad de los países, ¿no? Esa idea de que si el PIB crece vamos a estar todas bien.
Y aquí veis, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de cómo, bueno, podemos, ¿no?, empezar a tener en cuenta otros conceptos como puede ser, por ejemplo, el índice de desarrollo humano y también, sobre todo, la huella ecológica, ¿no? ¿Cuántos planetas necesitamos para sostener ese modelo de desarrollo? Entonces, bueno, ahí veis, por ejemplo, ¿no?, que hay una parte de correlación, pero la idea sería poder ir avanzando hacia modelos de desarrollo que puedan encuadrarse, ¿no?, en esa parte de abajo, donde pueda haber un desarrollo humano alto, ¿no?, suficiente, pero ajustado a los límites del planeta, ¿no?, a que solo tenemos un planeta, porque lo que tenemos ahora es que la mayoría de países están consumiendo por encima, ¿no? O se necesitarían 3, 4, 5 planetas para sostener ese modelo. Entonces, bueno, así como muy rápidamente, ¿no?, podemos decir que el crecimiento o el PIB solo mide, ¿no?, la producción y el consumo y el ahorro e inversión, y entonces se está dejando fuera muchísimas cosas, ¿no?, que también generan bienestar, como son todos los cuidados no remunerados, por ejemplo. Pero es que además no solo se deja cosas fuera, sino que incluye cosas que en realidad no están generando bienestar, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, la limpieza de un ecosistema degradado medioambientalmente por una contaminación. Todo eso genera ¿no?, riqueza, genera producción, porque hay empresas que se logran a través de eso, entonces se cuentan en el PIB, pero en realidad no nos está generando bienestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro lado, ese mantra, ¿no?, de que es el crecimiento lo que nos va a dar desarrollo, lo que nos va a generar empleo, lo que nos va a generar más bienestar. Sabemos ¿no?, que cada vez se está demostrando más que no es real, que por un lado ese modelo económico se sustenta en base a la escasez, o sea, lo que está haciendo es que haya cada vez más parte de la población que tiene escasez en relación a bienes necesarios para sostener la vida. Y luego que en la otra parte de la población, que quizá no está en esta situación de pobreza o de vulnerabilidad, pero que también nos encontramos en una situación de un espiral de crecimiento, espiral de consumismo que tampoco está asociado, ¿no?, a mayores tasas de felicidad, de bienestar. Y por último, algo muy importante, ¿no?, que es esa idea de que podemos crecer indefinidamente, sabemos que es falsa y sabemos que está basándose en el futuro, ¿no?, de nuevas generaciones que no van a tener la disponibilidad de recursos con los que hemos contado estas generaciones. Esa parte la voy a hacer un poco rápido porque si no, no me va a dar tiempo de hablar de crecimiento, pero sí que quería nombrar eso, ¿no? Porque a veces cuando nos centramos mucho en hablar de la energía en relación a la necesidad de una transición energética, a veces corremos el riesgo de eso que llaman la visión de túnel en relación al problema de las emisiones de carbono o de gases de efecto invernadero. Creo que es un concepto interesante porque las administraciones públicas, las instituciones y también en parte las empresas se están centrando solo a resolver eso, ¿no? A decir, bueno, vamos a descarbonizar la economía, vamos a parar el cambio climático, pues eso, ¿no?, haciendo una transición energética hacia otras fuentes no fósiles y demás. Pero ese enfoque, si no tiene en cuenta todo lo demás, que también forma parte de la crisis ecológica, de la crisis social, de la crisis de cuidados, puede generar que esa solución al problema del cambio climático nos esté generando otros conflictos, otros problemas en otras áreas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir teniendo, o sea, el concepto de crecimiento o la crítica al crecimiento plantea que el problema no solo es el cambio climático y la necesidad de descarbonizar la economía, que también, sino que también habla, ¿no?, de la necesidad de reducir la huella material, el consumo material. Y ahí, ¿no?, y eso lo habréis visto en la lectura que os pasamos, pues hablan de eso, ¿no?, que incluso los modelos más ambiciosos en cuanto a políticas de cambio climático y de cambio tecnológico y demás, siguen contemplando un aumento del consumo de materiales por encima del 17%.
Entonces, en ese ampliar la mirada, ¿no? Y no tener solo esa mirada de túnel del carbono, creo que nos puede ayudar mucho la economía feminista y la economía ecológica, ¿no? Y hay esa metáfora del iceberg que es súper útil porque nos enseña que para sostener toda esa parte productiva hay toda una serie de actividades, de recursos, de bienes y de servicios que no se están visibilizando, pero que son las partes que sostienen todo ese iceberg, ¿no? Entonces, bueno, en esa ilustración maravillosa de Magasco podéis ver, ¿no? Desde una mirada más feminista, cómo se da valor al trabajo de doméstico y de cuidados, al trabajo comunitario, a todo el trabajo de cuidados que en gran parte no es remunerado y por eso no se visibiliza, ¿no? Y que son áreas en las que en un modelo de crecimiento seguramente, ¿no? Podríamos crecer justamente. Y luego también os quería traer esa otra forma, ¿no? De representar ese iceberg, que en este caso en forma de pirámide, pero al final nos viene a decir lo mismo, ¿no? Que es que para sostener esa pequeña parte de arriba de la pirámide del trabajo remunerado, ¿no? De la economía visible, de la economía que cuenta el PIB, tiene que existir toda otra serie, ¿no? De cosas que no se están valorando, ¿no? Y que están sosteniendo eso. Y me gusta, ¿no? Ese gráfico que es de un artículo de Amaranta Herrero sobre ecofeminismos de la revista Ecología Política, porque también incluye, ¿no? La mirada antirracista y decolonial, ¿no? Y plantea que no solo es la naturaleza, ¿no? Los ecosistemas, el planeta Tierra, ¿no? Que nos sustenta, el que permite todo eso, sino que también incluye otras miradas, ¿no? Como por ejemplo el papel que ha jugado el colonialismo, ¿no? Y las colonias tanto del sur global como también colonias internas o periferias internas en sostener ese crecimiento, ¿no? Y eso creo que es algo que está muy presente ahora también, ¿no? En los modelos de transición energética, hasta qué punto para poder sostener o para poder hacer esa transición energética hacia otras fuentes, si no incorporamos la dimensión de decrecer, de ir hacia unos consumos más ajustados, estamos dando por supuesto que vamos a mantener, ¿no? Las lógicas coloniales, neocoloniales, porque vamos a necesitar toda una serie de recursos, de litio, de hidrógeno, de otros materiales, de tierras raras, que son necesarios para la transición energética y que en gran parte van a venir o del sur global o de periferias internas, ¿no? Y bueno, y lo mismo en relación a los trabajos de cuidados, ¿no? Que a veces se hacen de forma no remunerada y entonces por eso no lo reconoce el PIB, no se visibilizan, pero a veces también se hacen, ¿no? Desde un trabajo informal, ¿no? Un sector informal que, o no reconocido a través de un contrato que también está sosteniendo todo eso, que además en gran medida son trabajos esenciales, pero que ese modelo, ¿no? de crecimiento del indicador ¿no? de la prosperidad basado en el PIB tampoco lo está dimensionando. Voy un poco rápido, pero bueno, luego vamos a tener espacio en los grupos de debate para poder preguntar o para poder seguir desgranando todo eso que estoy diciendo. Llevando esa idea, ¿no? de ampliar la mirada al ámbito energético, creo que es interesante, ¿no? ver, por ejemplo, ¿no? como ahora que se está hablando muchísimo de la crisis energética en Europa, y bueno, y en general se habla solo, ¿no? como de las causas coyunturales, como puede ser la recuperación post-pandemia o la guerra de Ucrania, pero en realidad, ¿no? sabemos que hay un motivo de fondo, que es que esa base material es limitada y que por tanto los combustibles fósiles se están agotando y eso también genera dificultades para sostener la oferta energética, pero luego también hay otra dimensión a tener en cuenta, que es cuáles son, ¿no? las políticas que se están implementando en relación a esa crisis energética y vemos, y una cosa que nos preocupa mucho es cómo se está
o sea, si ya hacíamos una crítica a la transición energética en ese sentido, ¿no? De visión solo, de mirada solo a la descarbonización y de que seguía reproduciendo lógicas neocoloniales y demás, ahora aún nos preocupa más porque con la lógica de la guerra, del militarismo y demás, se está transitando hacia una idea de seguridad energética, ¿no? Que aún profundiza más estas lógicas coloniales porque implica pues, que se firman nuevos pactos comerciales con países del sur global para garantizarse el suministro, significa que se pueden no volver a generar conflictos armados en relación a garantizarse el acceso a esos recursos energéticos. Bueno, eso lo digo también, ¿no? Como para tener en cuenta, ¿no? Esa dimensión global que van a y esos impactos globales que van a tener las transformaciones del modelo que hagamos aquí. Y ahora ya sí, en estos 5 minutos que me quedan, algunas pinceladas de qué es el decrecimiento. También la idea, y yo creo que lo que nos interesa para esta primera sesión de hoy, es que lo podamos construir entre todas, ¿no? Y que podamos pensar entre todos y todas qué nos inspira, ¿no? Esa palabra. Entonces tampoco quiero dar yo respuestas cerradas. Pero bueno, para no partir del vacío, sí que algunas ideas. La primera es que tampoco lo tenemos muy claro, porque puede ser muchas cosas. Puede ser desde una teoría a una práctica o un modelo hasta un eslogan provocador, ¿no? Que nos motive a hacer cambios. A mí me gusta pensarlo como un faro, ¿no? De alguna forma para no desviarnos, ¿no? Porque hay conceptos que a veces quizás son más inspiradores o que nos gustan más, como por ejemplo la sostenibilidad de la vida, ¿no? Que es un concepto que desde el ecofeminismo utilizamos mucho, pero que y que creo que son más deseables, ¿no? O nos inspiran horizontes de futuro más deseables, pero que tienen el riesgo de ser muy fácilmente cooptables, ¿no? Porque pues, a cualquier institución, por mucho que no se lo crea mucho, puede decir, ah, bueno, este concepto me suena bien. Y en cambio, el concepto de crecimiento no es fácilmente cooptable porque marca muy claramente una condición para que ese futuro deseable se dé, ¿no? Entonces, bueno, creo que a veces es útil utilizar este tipo de conceptos, pues desde la economía feminista, por ejemplo, también utilizamos mucho la idea del conflicto capital-vida. Son conceptos que aunque pueden generar rechazo, también nos vienen muy bien para delimitar, ¿no? Qué tipo de propuestas nos están sirviendo para las crisis o para el diagnóstico que estamos haciendo. Bueno, en términos cortos, entonces toda esa idea de que puede ser teoría, práctica, eslogan y demás, se basaría, ¿no? O un punto de consenso sería que plantea un descenso drástico del consumo energético inmaterial para situarnos dentro de los límites planetarios. ¿Y eso qué supone? Pues supone cambiar radicalmente las prioridades, ¿no? Poner la sostenibilidad de la vida, los cuidados, la suficiencia, todo aquello que garantiza que estemos vivas, que tengamos una buena vida, nosotras y el resto de seres vivos y ecosistemas. Y luego también, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues algunas de las ideas que van surgiendo cuando hablamos de decrecimiento es pues, la idea de relocalizar, de reducir la escala, de poner la cooperación, ¿no? Como herramienta, la redistribución, la reparación de deudas, etcétera, etcétera. Y algunas de las preguntas que surgen, ¿no? Y que quizá os estáis haciendo, pues podría ser, vale, ¿y eso cómo se hace de forma justa, ¿no? ¿Quién tiene que decrecer? ¿Tenemos que decrecer en todo o hay cosas que pueden crecer? ¿Qué papel pueden jugar las instituciones, los movimientos? Eso quizá se hablará más, ¿no? En la sesión con Alfons, por ejemplo. Me gustó esta idea que salió el otro día en un espacio más de debate ecofeminista, ¿no? Claro, justamente sabemos, una de las cosas que le criticamos al capitalismo es que ha producido muchos territorios de sacrificio, ¿no? Muchos ámbitos de sacrificio, o sea, en aras del crecimiento de la acumulación capitalista se ha producido mucho sacrificio, ¿no? Y entonces decían, claro,
tenemos que poner el foco en esos sacrificios, no en los sacrificios que quizá parece, ¿no? O entendemos que salen, ¿no? Cuando aparece la palabra de crecimiento y quizá lo primero que nos viene es tenemos que sacrificarnos individualmente para reducir nuestros consumos, para hacer, ¿no? Ajustarnos a nuestros consumos y demás. Entonces, bueno, seguramente quizá hay una parte, ¿no? de ese debate sobre lo individual y lo colectivo que tenemos que hacer, pero creo que a nivel de qué narrativa queremos construir es interesante pensar la propuesta, ¿no? del decrecimiento como una propuesta que lo que quiere es acabar con los sacrificios. Bueno, os lo dejo para el debate. Em, ¿Me dejo pasar? Vale. Y ahora ya para ir acabando, también os quería poner ese gráfico que creo que es muy revelador, ¿no? de qué horizontes de futuro podemos plantear, ¿no? Y por qué el decrecimiento nos parece que puede ser uno de estos horizontes. Esto es un gráfico que salió de un proceso colectivo en el encuentro Recuperemos el Futuro, ¿no? Y bueno, y luego otro espacio que se llamó Futuros Imposibles o Futuros Posibles, ¿no? Que hacía un juego de palabras, que fueron dos espacios de encuentro entre movimientos aquí en Cataluña. Y bueno, podéis entrar en la web, o si os interesa luego os lo comparto, porque profundizan más, ¿no? en estos escenarios de futuro y creo que es interesante, ¿no? verlo así como el decrecimiento como algo que seguramente va a pasar sí o sí y que lo importante es cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Y si se relaciona más con un ecofascismo, con una imposición injusta de la austeridad, o si lo hacemos en una lógica, ¿no? de democracia, de intereses populares, ¿no? de redistribución, de poner en el centro el bien común y demás. Bueno, eso no voy a entrar tanto porque si no me voy a ya robar demasiado tiempo. En realidad, supongo que todos y todas habréis leído el capítulo que os proponíamos de lectura para hoy. Si alguien no lo ha hecho, pues tenéis aquí como algunas de las ideas principales o que a mí me han parecido más inspiradoras de esas preguntas y respuestas, ¿no? que hacen Giorgio Scali, Susan Paulson, Giacomo Dalisa y Federico de María. Os animo a que leáis todo el libro porque creo que es muy interesante si os interesa este tema. Y con eso daremos paso al debate en grupos. Si hay alguien que se ha quedado con dudas, he ido un poco rápido, quizá ha habido conceptos que no he explicado suficientemente bien o lo que sea, podéis ponerlas en el chat y aunque estemos en los grupos, yo voy a ir intentando también resolver, aunque sea por el chat o poniendo otros enlaces y referencias para que quien quiera seguir profundizando en algunos de los temas que han quedado así un poco quizá más por encima. Entonces, bueno, instrucciones para el espacio de debate, para los grupos de debate. Lo primero es que como somos muchas, no teníamos manos suficientes para que haya moderadoras de la organización en cada grupo, entonces hemos confiado en que todo el mundo tenéis experiencia, ¿no? en ese tipo de espacios colectivos y que por tanto va a haber una autogestión maravillosa. Pero bueno, os pasamos algunas recomendaciones para facilitarlo. Entonces, la idea sería como que los grupos de debate tengan esta estructura, ¿no? Que haya como una primera ronda de presentaciones donde os animo a que os presentéis con vuestro nombre, si queréis también pues, decir qué pronombres utilizáis, de qué comunidad energética venís, de qué municipio quizá también. Luego va a ser importante que elijáis alguien que modere y alguien que haga un poco como una pequeña relatoría para luego poder hacer esa devolución final. Como os decíamos, esas devoluciones finales las grabaremos, pero no las difundiremos, así que no os preocupáis si lo que os preocupa es que os graben, porque va a ser solo interno para poder tomar notas y poder hacer una devolución luego a todo el mundo. Y luego también os vamos a pasar algunos consejos para garantizar o para intentar hacer una participación equitativa y tener un espacio amable para todo el mundo, que bueno, os animamos a que lo leáis y que intentéis seguirlos en la medida de lo posible.
Y más allá de eso, pues bueno, hemos preparado estas 3 preguntas que en realidad son como preguntas inspiradoras o disparadoras, que no hace falta que las respondáis todas, pero bueno, quizá os sirven, ¿no? Para romper el hielo. La primera sería como, ¿qué nos sugiere este concepto, ¿no? Es algo que seguramente habéis oído mucho, pero quizá no nos hemos parado a pensar como, bueno, pero a mí, como más a nivel, como más como personal, ¿en qué me sugiere ese? Me genera como miedos, me genera dudas, pero al mismo tiempo quizá también es interesante pensar cómo nos permite imaginar escenarios, horizontes esperanzadores. Entonces, bueno, en base a estas preguntas, creo que... Y las que os hayan surgido de la lectura, o sea, obviamente la idea también, ¿no? De un grupo de lectura es que podáis compartir pues los textos que habéis leído, que os han sugerido, qué dudas os han salido. Em, yo voy a ir pasando por los grupos también por si hay alguna duda o hay algún grupo que se queda un poco atascado, pues para ayudaros a desatascar. Y también os vamos a pasar, si no lo ha hecho ya Ana, estas recomendaciones por el chat para que las tengáis ahí a mano y podáis irlas siguiendo. Entonces, creo que dicho esto, nos podemos ir a los grupos, Roger, cuando quieras.